Desde la tierra prometida, Barranquilla, Puerta de Oro de Colombia, emite su señal, la estación, música y programación sin fronteras, por siempre joven. Existen mundos dentro de otros mundos en el universo, puertas dimensionales que nos llevan a otro tiempo, a otras realidades, sabidurías ancestrales que nos llevan a cuestionar nuestra realidad, verdades que están allí y hacen parte de nuestro futuro. Sonámbulos, para que ya no camines dormido. Hola, bienvenidos a Sonámbulos. Esto es el cuarto episodio en el especial de Mentes Criminales. Hoy tenemos un programa que a todos nos ha llegado a la mente, todos hemos leído, a todos nos ha llegado pues al corazón, nos ha tocado pues los sentimientos y las emociones, porque es un caso que más allá de los años, más allá de los siglos, ha seguido sin resolver. Hoy me acompaña Álvaro Velázquez, quien es el director de este espacio denominado Sonámbulos. Recuerden que estamos en las plataformas de podcast, estamos ahí alojados en Spotify, estamos en Deezer, estamos en Google Podcast, estamos también en YouTube, para que si les gusta lo que hacemos, nos sigan y se suscriban a nuestro canal. También estoy como panelista Mile Mauri, nuestra compañera locutora, y tenemos una invitada muy especial, una profesional de la salud, la psicóloga, la doctora Mavis Enríquez. Álvaro, adelante, amigo. Hola chicos, bienvenidos. Un saludo para la doctora Mavis, para Mile Mauri, para ti, Sergio M. Bienvenidos a nuestro primer programa de Mentes Criminales. Hoy con el primer asesino en serie que le dio vida a todo eso, de todas estas investigaciones para asesinos. En 1988 estábamos iniciando viendo el primer asesino en serie, que era Jack el Destripador. Jack el Destripador es el asesino en serie más grande, el cual está envuelto sobre una ola de misterio, que nunca se supo quién era el famoso asesino de Whitechapel. Desgarraba la garganta y destripaba los órganos, de allí su apodo, el Destripador. En efecto, Álvaro, este perfecto asesino que azotó en el distrito este de Londres, Whitechapel, lo que hoy en día es un centro administrativo y el futuro londinense. En aquel tiempo, pues ese sitio, ese lugar donde se cometían estos crímenes, estos asesinatos, hoy en día es un centro administrativo, un centro comercial, un centro donde se congregan personalidades para trabajar en diferentes áreas, en diferentes campos. Paradójicamente, en 1888, en esa zona era muy llena de miseria, era una zona muy pobre. Londres tenía una superpoblación con notables índices de pobreza, violencia, alcoholismo y prostitución. Este lugar era popular para los inmigrantes y la clase trabajadora. El área fue el centro de la comunidad judía en Londres en el siglo XIX. Todo esto lo convertiría en el detonante para este asesino serial. Adelante, Mile Mauri. Muy buenas tardes para todos. Saludos de doctora, bienvenida. Todo lo que están comentando ustedes es muy interesante. De hecho, estamos desglosando la historia del primer asesino en serie y vamos a comenzar por algunas de sus víctimas. Mary Ann Nichols, más conocida como Polly Nichols, de 43 años e hijos ya adultos y separada de su marido, no tenía residencia fija, pasaba todo el tiempo en la calle y era alcohólica de tiempo completo. Se dedicaba a la prostitución. El 31 de agosto de 1888, en la madrugada, fue asesinada en la entrada Box Road de Whitechapel con el cuello prácticamente cercenado. Tenía cortes profundos en el abdomen que medían entre 15 y 20 centímetros que lo atravesaban de lado a lado. Sus órganos sexuales estaban mutilados. Esta mujer no fue violada. El cuerpo fue encontrado por Charles Cross y Robert Paul, quienes iban camino a su trabajo. Imagínense, todo esto que acabamos de apenas es el abrebocas de un sinnúmero de víctimas. Fueron pocas realmente las que se le lograron atribuir por el mismo modus operandi, ¿no?, de la víctima, y todo lo que ustedes han dicho es muy interesante. La zona mísera donde se encontraban y el caldo de cultivo que pudo haber sido para este asesino, ¿no, muchachos? Muy bien. Yo quisiera ya de una vez vincular a nuestra invitada, a la profesional de la salud, la psicóloga Mavis Enríquez. Doctora, buenas tardes. Una vez más, bienvenida y muchas gracias por
ser receptiva a nuestra invitación en Sonámbulos. Buenas tardes Sergio, buenas tardes a todos. Saludos cordiales, mi nombre es Mavis Enríquez, soy psicóloga y técnica investigadora judicial criminalística con 10 años de experiencia en el área cognitivo-conductual, en el manejo y la terapia de las emociones, autocontrol emocional en la ansiedad, la ira y la tristeza. Es muy importante que todos conozcamos esta historia, porque a partir de ahí se desencadenan muchas situaciones que de pronto podemos estar viendo en el mundo actualmente, pero que sin embargo la vemos desde otra óptica. Entonces iniciamos hablando desde Jack, que fue uno de los asesinos en serie de 1888. A él se le atribuyeron 5 homicidios, pero teniendo en cuenta de que el Destripador, ni siquiera la policía ni los psiquiatras daban con ese perfil criminal que él manejaba, teniendo en cuenta que los homicidios que él realizaba eran de tipo desorganizado, ¿no? Entonces hay algo muy importante que dijo Milena, y es que no había coito, o sea, no había relaciones sexuales dentro de la situación que se manejaba como un homicidio. Y tenemos en cuenta que Robert Ressler fue uno de las personas, de los escritores, que desarrolló un artículo y desarrolló un libro donde explica claramente la necrofilia regresiva, y era que ya el Destripador tenía algo muy importante dentro de esos asesinatos que realizaba, y era que la acometida de él era colocar esas armas blancas por fuera de los genitales de sus víctimas, que generalmente siempre fueron personas desconocidas. Muy bien, doctora, yo quiero iniciar con una de las preguntas referente al caso que tenemos, referente pues a Jack el Destripador. La pregunta es la siguiente, estimada doctora Mavis: ¿se nace siendo un asesino o se hace con el pasar del tiempo, del transcurrir de la experiencia de vida? Bueno, hay diferentes tipos de personalidades que se van creando, y eso va de acuerdo al entorno, a las situaciones que vive cada persona, y también teniendo en cuenta cómo lo maneja de acuerdo a sus emociones. Tenemos diferentes tipos de personalidades. Dentro de lo que podemos ver como Jack el Destripador, creemos, o según lo que se ha dicho, en él se potenció. Quizás en su infancia vivió algunas situaciones que generaron en él algún tipo de emociones que fueron potenciadas a través de una situación que vivió, como nos lo decían generalmente en la historia de él, que fue un hombre que fue contagiado por sífilis y que generalmente buscaba a las víctimas que eran prostitutas para poder desencadenar esa venganza y esa rabia que llevaba por dentro como un castigo. Entonces ahí lo podríamos catalogar como una personalidad sádica, una personalidad que, de acuerdo a esto, consideraba que había una perversión constantemente que consistía en generar placer a partir de ejercer crueldad sobre cualquier víctima, y esto fue generado en él a partir de una vivencia que tuvo de contagio. Muy bien, doctora. Muchas gracias. Álvaro, adelante. Doctora, teniendo en cuenta lo que dice la doctora, de que ciertas situaciones afectan a las personas, yo tenía algo referente a eso, que es que Londres era una de las zonas más peligrosas. El 55% de los niños nacidos en esta zona morían antes de los 5 años. Era una sociedad en la que dominaba la pobreza, el alcohol, las prostitutas y los niños maltratados. Según las estadísticas, 1 de cada 16 hogares hacía las veces de un burdel, y en los 2 kilómetros de Whitechapel habían aproximadamente unas 500 prostitutas. Muchas veces se prostituían por 2 peniques o por una rebanada de pan rancio. Pero yendo hacia allá, Sergio, la doctora comentaba que la situación, tú le preguntaste acerca de si estas personas se hacía o si nacía, prácticamente fue lo que pude escuchar. Pero frente a eso yo quería de pronto extraer un poco y decirle a la doctora, si un asesino como tal, porque todos en la vida tenemos momentos donde de pronto vamos en nuestro carro o vamos caminando y una persona no entra en una situación de cólera por A o por B, porque el carro no hiciste el giro bien y hay un cruce de palabras. En esa situación hay cierta situación donde las personas están
como en una cólera, y esa cólera a veces puede sobrepasar los límites, pero los seres humanos vuelven, o nosotros, voy a poner el ejemplo mío. Por ejemplo, hace poco yo iba saliendo de aquí y había un carro parqueado y le dije a la persona, hey, voy a hacer un examen de inglés, necesito que te muevas. Y la persona no se movió, simplemente se bajó del carro y me contestó mal. Haz lo que tú quieras, que no voy a pasar por aquí. Y de verdad en esos 2 minutos yo me pinté ahorcándolo, arrancándole la cabeza, tirándolo arriba del carro. Lo maté varias veces, pero no hice nada de eso. Pero entiendo que en este tipo de asesinos, que de pronto me podría sacar de la duda, ellos como que no pueden definir qué está bien y qué está mal. O sea, para ellos simplemente lo hacen con naturalidad. Si hubiera bajado, le hubiera arrancado la cabeza al hombre y listo. Sí, claro. Evidentemente eso que tú dices es muy cierto y eso se da a nivel conductual. Nosotros estamos basados en una estructura del cerebro donde nosotros tenemos específicamente algo que se llama amígdala. La amígdala es aquella que nos hace revivir todos aquellos pensamientos del núcleo de control. El miedo, la rabia, la supervivencia, ella determina qué emociones nos rigen a nosotros. ¿Qué pasa? Que nosotros muchas veces, con eso que te sucedió a ti en ese momento, ahora te voy a explicar de una manera muy somera, pasa que nosotros sufrimos muchas veces secuestros neuronales, que es la misma amígdala la que lo produce. Una emoción dura aproximadamente 90 segundos en tu cerebro. Entonces, esa misma emoción, increíble, si tú la refuerzas constantemente, porque lo que hace la amígdala es recordarte las cosas que son negativas. Entonces te la refuerza y cada vez que tú vives un evento vas a sentir la misma emoción. Generalmente eso pasa con este tipo de personas, de psicópatas que han vivido situaciones en algún momento de su vida y que eso los ha transformado. Es decir, hay de pronto personas que han sufrido abusos sexuales, castigos, maltrato físico, maltrato psicológico, o quizás hay niños que nacen con eso. Entonces, nosotros tenemos que tener presente siempre no es solamente si la persona nace o se hace. Hay que mirar siempre el entorno donde la persona se está desarrollando y allá nos vamos directamente a lo que decía Álvaro, y es que en la ciudad Álvaro y Sergio creo que estaban comentando de que era una ciudad donde se veía, era un entorno totalmente escabroso, donde sí, señora, había prostitución, donde había todo este tipo de situaciones que eran para un niño, de pronto donde él se crió, donde él nació, era algo totalmente escabroso que no le permitía ver más allá de disfrutar una niñez. Entonces, él se fue creando eso en su mente y de alguna manera la crueldad fue haciendo parte y fue creándose como una frialdad en su mente. Y esto lo que hace es que la persona vaya viviendo cada día esos mismos momentos, reviviéndolos, activándolos y desencadenando en su cuerpo una sustancia química que le permite generar esa rabia o venganza o sentimiento de tristeza, pero en ningún momento la compasión, porque el psicópata nunca tiene compasión, jamás la va a tener. Él solo está enfocado en la crueldad. Entonces yo creería que abordando el tema de Jack el Destripador, yo creería que el entorno en el que él se desarrolló permitió que él desarrollara esa personalidad sádica y malévola, porque dentro de los tipos de personalidades, por decirlo así, que se desarrollan como psicópata, tenemos el psicópata malévolo. ¿Ustedes lo han escuchado? No, yo primera vez, doctora, que escucho el término. Yo también. Me incluyo psicópata malévolo. Yo tengo una pregunta. Sí. Adelante, Milena. Sí, doctora, teniendo en cuenta lo que usted está diciendo en cuanto al entorno, que el entorno incide mucho en el comportamiento de una persona, cosa con la que obviamente estoy de acuerdo, siempre he pensado, y viniendo de alguien que tiene el conocimiento que tiene usted, obviamente lo creo más. Le quería preguntar lo siguiente, y es, yo personalmente no sabía que la sífilis también afectaba, o sea, directamente al cerebro, y quería preguntarle qué tanto pudo haber también incidido eso en el comportamiento de este hombre, porque ahí hablaban
en muchas de las cosas que yo leí y vi, decía que él tenía como episodios casi que esquizofrénicos y que era como la parte final ya de una sífilis avanzada. Entonces quería preguntarle si eso también pudo haber tenido alguna incidencia en el comportamiento de este asesino. Claro que sí, el sistema nervioso de él se vio afectado totalmente, porque una persona que sabe que va a morir precisamente por una enfermedad que fue contagiada prácticamente y que no se ve como una persona que se merecía eso, sino como una víctima, entonces empieza a decir, yo no me merezco esto porque lo tengo, alguien tiene que tener la culpa, pero además de eso empieza a activar pensamientos negativos dentro de su amígdala, y eso es lo que produce de que él constantemente se altere, tenga pensamientos de odio, de venganza, de rabia, que no tenga paz, que no tenga tranquilidad, y que esa regulación emocional no la maneje en lo absoluto. Por eso el manejo de la ira para él está totalmente desconocido, porque al momento de abordar las víctimas, en su mente, en su estructura mental, solamente estaba el deseo de venganza. Entonces, claro que afectó, porque todo su sistema nervioso se vio afectado por los pensamientos de muerte que estaban en él. Muy bien, doctora. Muchas gracias, doctora. Doctora, yo quería que nos ampliara un poco, mire, disculpa ahí que te haya pisado tu intervención, en cuanto a lo de psicópata malévolo. Claro que sí. Bueno, mira, es psicópata malévolo. Es uno de los tipos de psicópatas según Millon. Millon fue un psicólogo estadounidense que se destacó pues considerablemente por sus estudios sobre la personalidad, y él elaboró la clasificación de 9 tipos de psicópatas. Si ustedes me permiten, yo les puedo decir cuáles son esos 9 tipos de psicópatas que existen. Pero por favor, mi querida doctora, claro que sí. Por favor. Son carentes, dejando claro, pues, y también dejando claro que ninguno de ellos es excluyente del otro. El perfil del sujeto puede estar compuesto por más de una tipología, es decir, puede tener algo de cada uno de los que yo les voy a nombrar. ¿Como personalidad múltiple? Exactamente. Puede ser que ustedes ven una persona absolutamente normal y ustedes dicen, no, es una persona normal, pero algo de psicópata quizás puede tener. Entonces tenemos el psicópata que es carente de principios. ¿Lo han escuchado? Bueno, la verdad, muy poca la información que tengo, pero sí lo he escuchado, pero muy poquita, doctora. Bueno, doctora, esa dígame. última parte, ¿puedes repetirla? Que no la escuché. ¿El psicópata? El psicópata que es carente de principios. El psicópata carente de principios es el que está asociado a las personalidades narcisistas, las personas que están enfocadas en el yo, ¿cierto? Sí, señora, ya. Logran normalmente mantenerse con éxito dentro de los límites de lo legal, pero nunca entran en tratamiento. O sea, ellos nunca van al psicólogo, nunca van al psiquiatra, son arrogantes, prepotentes, sienten que tienen un sentido de autovalía. Entonces, esos psicópatas siempre buscan explotar a los demás, no les importa el derecho ajeno. Yo creo que constantemente ustedes pueden ver personas así y ustedes dicen, no, es que él es como raro, es que él es como prepotente, ¿cierto? Filosóficamente, mi doctora Mavis, disculpa que le interrumpa, filosóficamente es lo que conocimos en la escuela del bachillerato, del high school, para quienes están en los Estados Unidos y en Canadá, es lo que conocemos como el super yo, ¿cierto? Esa persona dominante, arrogante. Muy bien. Dominante. Adelante, mi querida doctora. Ese tipo. Tenemos el psicópata solapado. Ese es el que está tras la apariencia. Ese es el que oculta la falta de confiabilidad y siempre tiene tendencias impulsivas. Siempre tiene un profundo mal humor. O sea, todo el tiempo como que genera desconfianza o sea, en todas las personas con las que se relaciona genera desconfianza. Entonces, yo no sé si a ustedes les ha pasado generalmente, pero a veces ustedes dicen, esa persona como que no me atrae, no tengo como feeling con esa persona. Entonces no podemos decir que sea un psicópata solapado, pero esas son las características de una persona
que se manifiesta con un comportamiento caracterizado así, de sociabilidad y de amistad, pero tras apariencia solamente, ¿ok? Las relaciones de esa persona son relaciones superficiales. También tenemos al psicópata tomador de riesgos. Tenemos al que es tomador de riesgos. Ese es el que se involucra con facilidad en situaciones de riesgo. O sea, de forma impulsiva y reflexiva. Ese permite que la amígdala lo domine completamente, el instinto. Ese no ve más allá del peligro, sino que simplemente se lanza, ¿ok? Entonces, pero además de en algunos momentos son incapaces de ser autónomos, carentes de autodisciplina, son indisciplinados. Y tenemos también el psicópata codicioso. ¿Han escuchado alguna vez al psicópata codicioso? No, la verdad yo no. No sé mis compañeros, pero yo no. Ok, este es el que persigue su engrandecimiento. Ese es el que siente que la vida les ha privado de amor, de apoyo, de gratificaciones materiales. ¿El falto de afecto? Por un deseo. ¿Cómo? ¿El falto de afecto? Sí, ellos generalmente siente que la vida les ha privado del amor, de apoyo, de gratificaciones materiales. Ese es el codicioso. Y ese es el que está motivado siempre por un deseo de retribución. Siempre cree que las personas le tienen que devolver algo. ¿Ok? También tenemos el débil. ¿Han escuchado el psicópata débil? Sí, el débil sí, claro. O sea, el débil es como que nunca está positivo, siempre tiene pensamientos y comportamiento y conducta negativa. Nunca tiene, como llamamos nosotros, la mala vibra. Eso es lo que yo comprendo. En esta tipología de psicopatía, según Milo, se observa una base de conducta de tipo evitativo y dependiente. Ese es el débil. Él muestra siempre una imagen falsa de seguridad y sus agresiones siempre van a buscar mostrar que no tiene miedo. Generalmente dice no tengo miedo, pero sí, ¿ok? ¿Por qué les diferencia a todos estos tipos, estos nueve tipos de psicópatas? Porque aquí está el malévolo, ¿ok? Sí, señora. Vamos por el débil, vamos por el psicópata explosivo. ¿Han conocido algún psicópata explosivo? No. Estamos aprendiendo con usted, doctora. No, pero yo algunas veces he querido hacerlo. Álvaro como que quiere generar algún tipo de conductas de las que están acá. Álvaro. No, doctora, porque es que somos seres humanos. Y como humanos, esa parte humana está en nosotros. Y muchas veces explotamos y muchas veces necesitamos decir cosas que no debemos decir, pero porque estamos allí envueltos de pronto en una disputa o en una riña, que no estoy diciendo que yo sea una persona que sea de esa manera, no, sino que somos los seres humanos así. Y de pronto lo dice, por ejemplo, una riña te está subiendo un bus y el chofer, ella está allá, ve allá atrás. Tú dices, pero ¿dónde más me voy a colocar si el bus está lleno? ¿Dónde me vas a poner? Y por ahí puede empezar una disputa. Entonces por eso explota la persona, por eso de la humanidad como tal. Entonces por eso lo traje a colación a manera de chiste, como para distensionar un poco. Sí, porque generalmente nuestro cerebro reptiliano es el que responde. Cuando nosotros nos vamos hacia el instinto es cuando reaccionamos de una manera agresiva, y no quiere decir que sea malo, porque ese tipo de conducta muchas veces lo que hace es enfrentarnos ante una amenaza, ¿ok? La amígdala siempre lo que está haciendo es eso, sobrevivir, una supervivencia, determina qué emociones nos rigen, pero ella siempre tiene la idea fija de que está ante una amenaza de supervivencia. Entonces por eso nosotros, cuando nos sucede algo, como dices tú, nos montamos a un bus y nos envían allá atrás, quizás nuestra amígdala recuerda que cuando estábamos en el colegio y teníamos 5 años, nos tocaba irnos en la parte de atrás y a nosotros no nos gustaba, pero Exacto. Eso está a nivel inconsciente, ¿ok? Y eso es lo que pasa constantemente con los seres humanos, que lo envían a su inconsciente, entonces se les olvida, creen que está olvidado, pero la amígdala se encarga constantemente de decirle, no, yo estoy aquí presente. Y si tú no vas a lo racional, yo inmediatamente me voy a ir al instinto. Doctora, cuando usted habla de la amígdala, ¿está hablando de la glándula pineal o no? Claro, yo les estoy hablando de eso, les estoy hablando del secuestro neuronal que nosotros mismos nos permitimos. O sea, doctora, que esa teoría... Adelante, Álvaro, continúa. No, lo que pasa es que quiero de pronto salir de la duda
y de pronto alguien que nos está escuchando tenga la misma duda, cuando la doctora Mavis habla de la amígdala, ¿estamos hablando de la misma glándula pineal o no, doctora? Lo desconozco y quiero decirlo abiertamente para que usted me aclare mi duda. Sí, claro que sí, es nuestro cerebro racional. Ella es la que nos hace revivir los pensamientos del núcleo de control. Específicamente se encuentra en la estructura de nuestro cerebro. Ella está compuesta por el cerebro reptiliano, el cerebro límbico y el neocorteza racional. Doctora, yo tengo una pregunta que muchas veces lo hemos escuchado o algunas veces lo hemos leído. Entonces, más allá de lo que usted ha compartido con nosotros y nos ha sacado de las dudas que teníamos y nos ha enseñado, porque todos los días aprendemos algo nuevo, ¿podríamos decir que esto está estrechamente asociado con aquello de que tenemos instinto asesino o estoy errado, doctora? No, eso depende de las experiencias que tú hayas vivido. Muy bien. Eso depende de las experiencias que cada persona haya vivido. Si la persona ha vivido unas experiencias de miedo, pues generalmente frente a una situación va a reflejar el miedo. Si la persona ha vivido experiencias de rabia, cuando se le presente una situación parecida, va a reaccionar de la misma manera, porque es su recuerdo el que lo está dominando o que lo está dominando. Por eso generalmente, no sé si les ha pasado que cuando ustedes tienen de pronto algún tipo de conflicto con una persona y reaccionan de una manera igual, ustedes dicen, miércoles, la embarré, porque esa es la palabra que nosotros generalmente decimos cuando tenemos algún altercado con una persona y después nos arrepentimos y decimos, ¿por qué hice eso? O ¿por qué dije eso? Entonces es cuando entra tu parte consciente a decir, realmente no te fuiste a la parte racional, te fuiste directamente al instinto y te dejaste secuestrar neuronalmente. Totalmente, doctora, así es. Doctora, volviendo al punto con mis compañeros... Bueno, vamos por el psicópata explosivo. Bueno, continuamos por el psicópata explosivo. Sí, y ahí vamos. Bueno, en este caso hay muchos componentes en el trastorno explosivo y la característica principal es la afloración extrema de hostilidad, es hostil, su conducta siempre explota, o sea, si no hay manera de no dar lugar al tiempo de detenerse y decir, voy a pensar que si esto está bien o está mal, no, inmediatamente explota y explota de una manera agresiva. Ese es el explosivo, el que no se aguanta, ¿ok? Sí, señora. El psicópata áspero, el áspero, muestra su rechazo específicamente de forma pasiva e indirecta. Entonces ellos suelen tener discordias de manera incesante con los demás, son ese tipo de personas que van magnificando hasta la acción más pequeña de la otra persona. Entonces constantemente, no sé si han escuchado en el colegio algunas personas o en la universidad que siempre, oye, pero este tipo discute con todo el mundo, o esta mujer es problemática, ¿cierto? Sí. Con las personas que le rodean, o es como siempre la fresita en el pastel. Bueno, entonces ahí tenemos el psicópata áspero, el que constantemente está discutiendo por todo, llevando la contraria, siempre de manera pasiva e indirecta, pero siempre trata de magnificar la acción más pequeña para estar enredado en cosas amargas, en cosas que son disputas para ellos, eso les fascina. Okay. Tenemos el malévolo, que es donde yo encasillaría a nuestro Jack el Destripador, que son los asesinos en serie. Eso quería... Claro, dentro de esos 9 perfiles, ¿en cuáles podríamos encasillar a nuestro protagonista, cierto? ¿En qué rango estaría Jack el Destripador? Porque ahorita yo les escuché decir que hay un tipo de psicópata como atrevido, como de pronto... Sí. Yo personalmente... Me acuerdo, disculpe, doctora, me acuerdo de ciertas escenas, llamémoslo escenas porque cuando leemos e investigamos acerca de este psicópata como Jack el Destripador, nos imaginamos que él hacía todo esto de noche y era Whitechapel era una ciudad llena de alcohólicos y prostitutas donde la gente se prostituía por una rebanada de pan rancio porque no había cómo y donde vivían 5 o 6 familias en un cuarto. Entonces yo creo que le escuché que era un psicópata. ¿Se te cortó? Atrevido. También estaría en la calle, cualquier persona podía verlo, no es como ese tipo de asesino que lleva a su víctima a su casa y la tiene sometida allí y esa persona no puede pedir auxilio, pero en plena calle
esa persona puede gritar, puede salir alguien de por allá, o sea, algo te puede salir como mal. Claro que sí. Podemos encasillarlo en el psicópata malévolo, pero acuérdense que yo les dije que esto no dependía porque podía tener, desde la tipología, podía presentar algún tipo de clasificación. Entonces, que podía tener algo del perfil, el sujeto podía tener un perfil de acuerdo a cualquiera de este tipo de patologías. No necesariamente lo podíamos encasillar en uno solo, él podría tener algo de todo este tipo de estos 9 clasificaciones de psicópatas. Muy bien. Yo lo encasillé en el malévolo. Malévolo. Él es psicópata, fue psicópata malévolo, según lo que la doctora nos ha explicado, pero no quiere decir que sea radical en ese. Ha podido tener facetas de los 8 perfiles anteriores. Claro que sí. Ni siquiera los psiquiatras daban para especificar qué criminal tenía él, porque era un criminal de tipo desorganizado, era un asesino de tipo desorganizado. Miren que él, de pronto las conductas que manejaba, pues sí estaban fijas hacia las mujeres y hacia las prostitutas, pero su crimen era totalmente desorganizado. Miren que los cortes que hacía hacia las mujeres y todo, pues en un momento determinado no sabíamos de qué manera podía él estar con las mujeres y al mismo tiempo llevarlas a ese nivel de que podía matarlas. Pero creeríamos que para poder entablar una comunicación con todas esas mujeres, él tenía que tener algún tipo de habilidad, ¿cierto? Sí, señora, así es. Sí, mire que esto que usted está relatando es tan propicio que recordemos, toda esa zona llena de miseria, de pobreza absoluta en Londres, todo esto hacía el ambiente perfecto para un asesino como el que estamos tratando hoy, de homicidios, tuviera un rango de 2 kilómetros cuadrados para cometer pues todas estas crímenes, teniendo en cuenta pues que fueron mujeres y que todo era el ambiente propicio para realizarlo. Entonces pues todo lo que usted está diciendo y nos ha explicado, nos ha informado y nos ha ilustrado en cuanto a esto, pues encadenan perfectamente con el perfil de este, no sé si llamarlo, doctora, psicópata o sociópata, en realidad no sé cómo llamarlo, pero la verdad que este es un caso que todavía a nuestros días, a nuestra era, da mucho de qué hablar y va a seguir dándolo, doctora. Claro que sí, después de aproximadamente 127 años, creo. Es correcto. Más de un siglo. 127 años, sí, así es. 127, entonces, sí, entonces se encasillaría como un psicópata malévolo. ¿Por qué? Porque esos son los asesinos en serie, o digamos que los asesinos comunes. ¿Por qué encajan en este perfil Pseudo Millions? ¿Por qué? Porque son hostiles y vengativos. Y nosotros a partir de lo que hemos investigado, nos hemos dado cuenta de que ya el Destripador surgía a partir de una venganza por un contagio de sífilis. Entonces tendemos a decir que, aparte de que era hostil y vengativo, sus impulsos siempre buscan un fin destructivo y maligno, y realmente era lo que Jack hacía, era destruir, era malo realmente lo que hacía, y era frío, y aparte de eso era cruel con sus víctimas. ¿Y lo que buscaba Jack el Destripador? Venganza por ataques sufridos, supuestamente buscando él el castigo. Entonces por eso yo desde mi parte lo encasillaría como un psicópata malévolo, porque lo que estaba haciendo era como algún tipo de venganza en medio de la crueldad, porque él sentía que había sido contagiado por ese tipo de mujeres a las que él mismo catalogaba, buscaba como prostitutas para luego hacerlas sus víctimas. Muy bien. Mile, relátanos un poco acerca de la segunda víctima. Sí, claro, ya después de haber escuchado, según el punto de vista de la doctora, paso a relatarles cómo fue la segunda víctima de Jack el Destripador. Fue Annie Chapman. Fue asesinada el 8 de septiembre de 1888. Su muerte pudo haber ocurrido a las 5:30 en el patio de Hambury Street. El cuerpo de Chapman fue encontrado tendido paralelo a la cerca, con su cabeza casi tocando los escalones traseros de esta propiedad. O sea, fue bastante separado del cuerpo. Chapman y Nichols también habían sufrido 2 cortes profundos en la garganta, infligidos de izquierda a derecha en su cuello, desde su cuello. Antes de que su asesino lo hubiera mutilado el abdomen,
y se había utilizado una hoja de tamaño y diseño similar en ambos asesinatos. También tengo otros dos homicidios. Fueron el de Elizabeth Strike. El cuerpo de ella fue descubierto aproximadamente a la 1 de la mañana del domingo 30 de septiembre de 1888 por un transeúnte que iba por ahí, Loustin. Cuando su caballo trató de esquivar el objeto que estaba al lado izquierdo de la calle, paró el carruaje, se acercó y vio que había un cuerpo efectivamente boca abajo. Corrió a informar a la policía. En esta víctima, al parecer, Jack no pudo terminar su trabajo porque solo fue encontrada con el cuello cortado y no con su característico corte en el vientre, porque al parecer fue sorprendido o quizás algo lo asustó y tuvo que huir. Tal vez eso lo instó a cometer el segundo homicidio porque no sintió que había realizado bien su labor, ¿no? Que fue el de Catherine Edu. Esta sería su segunda víctima asesinada en las primeras horas del domingo. O sea, en ese día asesinó a 2 personas. El cuerpo estaba de espaldas, la cabeza girada hacia el hombro izquierdo, los brazos al costado del cuerpo como si hubiesen caído allí, ambas palmas hacia arriba y los dedos ligeramente doblados. La ropa levantada por encima del abdomen y expuesto. Sus muslos estaban desnudos. Con esto, antes de darle el paso, muchachos, no lo había pensado, bueno, y ya que hemos escuchado instrucciones de una profesional como lo es la doctora, ella hablaba de asesino desordenado. Desordenado, sí. Sí, generalmente yo que lo que sé de investigación y de asesinos, lo que veo en CSI, Las Vegas, Miami y todo eso, pues sí he escuchado que ellos hablan de escenas del crimen, ¿no? Y generalmente he escuchado que este tipo de asesinos, ellos no se salen de un orden, ¿no? Cuando tienen un patrón de conducta no se salen de un orden, y aquí vemos cómo abandonó la otra escena y fue y asesinó a otra persona. Entonces reafirmo eso que la doctora dice. De hecho, yo pensé que él tenía un patrón de conducta, pero después de escuchar a la doctora Navis y releer y escuchar todo lo que hemos visto, pues sí, me doy cuenta que de verdad sí era desordenado, Álvaro. Sí, en efecto, Mila, así es, porque, disculpa Alvarito, disculpa que te pise el diálogo, ya te voy a dar el uso de la palabra, en realidad para ponerme a tono con lo que dice Milena, era desordenado. Quizás lo digo de esta manera por lo que fue contagiado de sífilis, y la sífilis es una enfermedad degenerativa, es decir, va degenerando todo lo que tiene que ver con nuestro sistema motriz, cognitivo, va acabando con la existencia del ser humano poco a poco, paulatinamente, y en algunos casos de forma acelerada, como lo relataba anteriormente nuestra invitada, la doctora Mavis Enríquez. Adelante, Álvaro. No, yo lo que quería decir es que antes de esas víctimas hay otras víctimas no canónicas, porque no hay certeza de que hubiese sido a causa de Jack el Destripador, que son Emma Smith y Martha Tabram. Ya, estas pudieron ser asesinadas por pandillas, o tal vez fueron los inicios de Jack el Destripador. Eso no lo sabremos nunca, porque fueron acuchilladas también, pero no hay una certeza, porque no de pronto no muestran el mismo patrón serio, que fueron cortadas en su garganta o acuchilladas de derecha a izquierda en su vientre. No, estas fueron apuñaladas. Una de ellas lo hicieron 39 veces. Entonces quería mencionar esto como tal. Y por otro lado, decirte que bueno, toda esta parte que nos menciona la doctora del cerebro reptiliano, de la parte límbica, entras como a pensar. Entonces, bueno, yo me estaba cuestionando y diciendo, pero cualquiera puede ser un asesino. Y muchas veces entramos en discusión con cualquier otra persona, y no sabemos si esa persona así es, reacciona de una manera violenta y nos podría hacer un daño, porque cuando entras en alguna polémica con otra persona, no piensas que eso va a suceder. Claro, así es. Dos, no sé si estoy de pronto meditando mucho o qué, pero entonces cuando empiezas a conocer una persona y empiezas a cotejarla en el noviazgo, en eso estaba pensando mientras la doctora estaba hablando, en el noviazgo, cuando tú empiezas a conocer a esa persona, ¿qué tal si esa persona te muestra una cara amable, una cara de una mujer tierna, amorosa y todo lo demás? Y cuando ya empiezas a entablar
una relación seria con ella, que ibas con ella, resulta que es una asesina o algo así. O sea, puede ser. Dices, de verdad, es una suerte que te toque una persona cuerda. Sí, cualquiera puede ser un asesino. Cualquiera puede ser un psicópata. Mira, generalmente, Álvaro, frente a esa inquietud que tú tienes y que es muy y que las personas nunca se han hecho, yo creo que cuando yo realizo los talleres que yo realizo, las personas se quedan aterradas porque dicen, yo jamás en mi vida había escuchado un secuestro neuronal. Y es que esa amígdala de la que yo me refiero es esa que busca la amenaza y dice, esto me afecta, esto me coloca en peligro. Si la respuesta es sí, tu cerebro, tu cuerpo se coloca en alerta y ataca o huye de alguna manera. Esto hace que tú empieces a liberar noradrenalina, sustancias en tu cuerpo, y tu cuerpo se coloca en estado de alerta automáticamente. Y frente a esta activación que surge, tu cuerpo puede desencadenar una reacción verbal ante otra persona o quizá física. Entonces, nosotros tenemos que de alguna manera aprender a evaluarnos, a pensar antes de reaccionar, porque en alguna manera nos permitimos ir a ese instinto y reaccionar rápido, pero lo que tú dices es muy válido. Nosotros tenemos que aprender a identificar muy bien cuáles son esos comportamientos de las personas, porque por mucho que una persona oculte cosas, siempre se van a reflejar comportamientos o situaciones dentro de su entorno. Muy bien, hablando un poquito más. Así es. Adelante, Álvaro, adelante. Adelante, Alvarito. Yo lo que quería decir era que yo confío mucho en los ojos y en su cara. Yo pienso que cada vez que, bueno, es mi pensar, pero me ha funcionado en estos 43 años de vida. Yo siempre que hablo con una persona pienso que los ojos dicen mucho y que su cara también. Ya, yo estoy hablando con esa persona y de capto que su cara me dice otra cosa. No sé si de pronto estoy en lo cierto o no. Quien podría decirme es la psicóloga, pero siempre que quiero hablar con alguien y yo te podría decir que hablo con esa persona y yo digo, me está mintiendo, no es verdad lo que me dice. No sé, siento que su cara me lo dice, no sabría cómo expresártelo. Para los psicólogos, doctora, usted que es psicóloga, usted puede dar fe de esto. Para ustedes, pues, con las expresiones corporales de nosotros y con nuestros gestos, ustedes pueden determinar cuando una persona miente, ¿de acuerdo? Claro que sí. Se puede determinar de acuerdo a sus reacciones corporales, físicas, o sea, de acuerdo a sus movimientos oculares, de acuerdo al movimiento de sus manos, de acuerdo al cruce de sus piernas. Son algunos tips que uno generalmente mira en las personas cuando los tiene al frente, ¿no? Pero más allá de eso es la estructura mental que tú tengas, porque cuando tú te vas formando, tú encuentras de que si una persona, te dicen cuando eres niño o cuando estás en el colegio, si una persona te mira a los ojos, tú sientes que es confiable, porque cuando tu mamá te miraba a los ojos o tu papá te miraba a los ojos, era confiable para ti la forma como te miraba. Entonces, cuando tú empiezas a mirar a una persona y tú ves esa misma mirada, esa misma estructura, tú dices, es confiable, ¿cierto? Porque esa es la estructura que tú tienes en tu cabeza. Si tú ves una sonrisa, una amabilidad en la persona, tú dices, es confiable. ¿Pero por qué es confiable? Porque la amígdala te hace recordar de que de pronto tu mamá, tu tía, tu prima o alguna persona cercana dentro de tu círculo de protección en tu infancia permitió que tú creyeras que esa persona es confiable. Hay muchas personas que no se ríen, que son totalmente ásperas, pero que son confiables. Eso no quiere decir que no sean confiables, sino que nuestra estructura nos ha enseñado que para ser confiables muchas veces hay que ser un tanto amable, y no es así. Todos tenemos diferentes tipos de personalidad. Así es. Para ya ir avanzando en esto, ya de lo que hemos estado charlando con Álvaro, con Milena, con nuestra invitada, la doctora Mavis Enríquez, vamos a resaltar o traer a colación cuál era el modus operandi de este asesino serial famoso. Lo digo no en el buen sentido de la palabra, sino que es un caso muy curioso que más allá de los años, 127 años después, no ha sido resuelto este caso, valga la redundancia. Entonces, comenzaba por cortar de un lado a otro la garganta
garganta de sus víctimas con un cuchillo, para acto seguido abrir también a cuchilladas su cavidad abdominal. En la mayor parte de los casos pasaba entonces a extirpar sus órganos. En algunos de ellos además aprovechó para llevarse un riñón a modo de souvenir, de un souvenir macabro. Solamente una mente perdida, una mente malévola puede llegar a hacer algo como esto. Ante tales matanzas, la descripción forense de los cadáveres todavía puede perturbar al hombre más templado. Las vísceras se hallaron en diversas partes, el útero y los riñones bajo la cabeza, el otro pecho junto al pie derecho, el hígado junto a los pies, los intestinos junto a su costado derecho, el corazón faltaba del saco pericardíaco. O sea, esto es algo pericárdico, perdón. Esto es algo atroz, es algo que, como lo acabo de reseñar, la persona, independientemente si es una mujer o un hombre, más fuerte o una personalidad o un carácter reacio, sucumbe frente a esto. Y frente a ello tenemos algo del ADN. Mile, ¿qué puedes comunicarnos acerca del ADN de Jack el Destripador? Sí, adelante, Álvaro. En eso que tú comentas, quisiera preguntarle a la doctora, este asesino acostumbraba a sacar sus órganos, como estaba contando Sergio, y a una de las víctimas la mata en una habitación, saca sus órganos y los comienza a exhibir. Llamo a exhibir porque pienso que él quería mostrar algo, y uno coloca los órganos, una parte en el hombro, colocó su corazón, y el resto de cosas las exhibió. O sea, es como si él estuviera armando como una exhibición de museo, una exhibición macabra, ¿ya? Entonces, cuando un tipo de asesino hace esto, ¿con qué objetivo lo hace? ¿Para qué lo hace? Lo hace con el fin, como yo les mencionaba anteriormente, él manifiesta una personalidad sádica, ¿cierto? Entonces él considera esa perversión consiste en obtener placer a partir de ejercer crueldad sobre su víctima, pero principalmente lo disfruta, provoca que genere sentimientos de incomodidad sin compasión. Además de eso, ejerce una violencia sádica como lenguaje y regla de vida para todos, sin ejercer ningún tipo de diferencia por cualquiera de sus víctimas. Entonces, al él de pronto realizar sus crímenes o sus asesinatos de tipo desorganizado, como dices tú, colocar de manera acometida esos órganos, era una exhibición, más que todo como para mostrar poder, mostrar que él ejercía poder sobre esas víctimas que tenía y sobre lo que él pensaba que para él era satisfactorio al momento de vengarse. O sea que, doctora, o sea que un asesino busca mostrarse, porque yo podría ser un asesino en silencio, mato a la persona, la escondo y la persona la están buscando, se perdió y nunca la encuentra. Así, claro que sí. Generalmente, no sé si ustedes dentro de su investigación, él redactó una carta y fue cuando nombraron el destripador, porque él quería mostrarse, pero además de eso no hacerlo físicamente, sino a través de sus asesinatos. Entonces, mostrar que ejercía poder, que estaba creando una venganza por lo que a él le había sucedido, pero que la gente simplemente tenía que aceptarlo, y si eran capaces de identificarlo, pues para él hubiese sido en algún momento satisfactorio, porque así él pensara que el motivo no era identificarlo, lo que buscaba era eso, que se identificaba por la crueldad con la que realizaba cada acto de homicidio, ¿no? Muy bien, doctora, muchas gracias. Mile, ¿tienes algo ahí del ADN? Sí, a lo largo de estos 130 años de sucedieran todos estos crímenes, la policía, muchos investigadores han tratado de dar con la identificación de este asesino en serie que era Jack el Destripador, ¿no? Muchos expertos están convencidos de que nunca se ha conocido la identidad de Jack, porque los precarios medios con los que contaban pues las autoridades hace 2 siglos impedían dar con la persona responsable de estos macabros asesinatos, ¿no? O mejor dicho, la tecnología con la que contamos en la actualidad, seguramente ya habríamos sido capaces de dar con la identidad de este criminal.
A través de un documental llamado Jack el Destripador, caso abierto, la cadena británica ha tratado de analizar pormenorizadamente todos los rastros y pistas sobre uno de los asesinos en serie más conocidos del mundo. Una vez que ellos recopilaron todos los datos y la información al respecto, fueron introducidos en el sistema informático de última generación con el que crearon patrones delictivos y trataron de entender conductas que encajaran con un perfil determinado. A partir de ahí, trazaron una serie de perfiles con las personas señaladas por la policía de Scotland Yard como posibles candidatos a ser el Jack el Destripador, y los resultados se fueron acotando hasta obtener un nombre. El análisis de ADN de un chal de una de las víctimas terminó por ser la prueba definitiva que confirmaría quién era el asesino. Aaron Kominski, un barbero polaco que en el momento de los asesinatos tenía 23 años y que fue internado en un psiquiátrico de 1891, pero sabemos que esto pues es de un documental que hicieron, ¿no? Según una investigación, porque pues eso no está comprobado 100%, mis queridos compañeros, oyentes y doctora May. Así es, esto no ha estado claramente identificado. Adelante, Álvaro. Sí, de pronto no hay una certeza, cada quien tiene una teoría acerca de esto, pero creo en esta de Kominski porque hay otro investigador que lo sigue hasta acá, hasta los Estados Unidos, donde él entró al sanatorio. Cuando él entra al sanatorio, los crímenes paran. Luego, cuando sale, que se escapa, porque él se escapa del sanatorio, viaja en un barco a los Estados Unidos. Están los registros en el barco que viajó por las ciudades que iba pasando. Iban apareciendo víctimas en las mismas condiciones de las de Whitechapel. Entonces es una teoría de uno de los investigadores. Él concluye y dice que Kominski era el asesino como tal, pero que los crímenes no terminaron allí, o sea que ya el Destripador tendría más víctimas. Según este documental de History Channel, él tendría más de 100 víctimas, porque en cada ciudad mató como a 3. Wow, impresionante. Impresionante, sí. Doctora Mavis, frente a todo lo que tiene que ver con el hombre dentro de la sociedad, es decir, de su conducta o de su comportamiento, es muy difícil poder establecer un asesino serial, no digamos de la estirpe de Jack el Destripador, sino un asesino serial, digámoslo, del común, a través de la conducta, a través de las experiencias, de lo que usted nos hablaba, si vivieron algún trauma. ¿Es muy difícil establecerlos o eso se va estableciendo con el tiempo? Bueno, tendríamos que ver qué tipo de conductas van presentando, como dices tú, qué tipo de conductas van presentando, y a partir de ahí determinar o diagnosticar qué tipo de personalidad, qué tipo de trastorno presenta. Porque evidentemente nosotros conocemos muchas personas, muchos seres humanos que de la nada pueden asesinar a su esposa o a su esposo o incluso hasta a sus hijos, y nos llegamos a preguntar, ¿pero qué pasó? Si era una persona normal. Entonces ahí es donde empezamos a diagnosticar, no, es que es un psicópata o que presenta una psicopatía, ¿cierto? Entonces tendríamos que mirar más allá del comportamiento que está manifestando la persona en su entorno, con todas las personas que están. Miren que ustedes, alrededor del mundo se presenta generalmente lo que llamamos como el maltrato físico, verbal, psicológico, ya sea hacia las mujeres o hacia los hombres, y en determinados casos surge el esposo, pues mata deliberadamente a su esposa como lo hacía Jack el Destripador. ¿Cuántas mujeres no han encontrado descuartizadas? ¿Cierto? Y decíamos que era un hombre normal. Entonces, a partir de esos comportamientos es donde nos vamos dando cuenta realmente hasta dónde puede llegar una persona de manera silenciosa. Muy bien, doctora, muchas gracias. Doctora, yo estoy preocupada, doctora. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tu marido presenta alguno de los Médico, no, peor, no presenta ninguno. Yo voy a dormir intranquila esta noche. Es más, a partir de ahora no voy a dar cantaleta. 0 cantaleta. No, mira, Miren. yo la pregunta que quería hacer, y sé que de pronto hemos preguntado bastante, doctora, pero es usted la persona idónea que de pronto nos puede sacar de estas taras psicológicas, llamémoslo de esa manera. ¿Cómo sabemos
Yo sé que es fregado, pero ¿y entonces cómo haría uno para saber que las personas normales que están desarrollando su vida, es mi vecino o es mi amigo del trabajo o cualquier, y entonces voy a construir un hipotético, vamos a poner que es mi amigo del trabajo, lo ve uno todos los días, come con uno, se va con uno, una persona común y corriente, como diría por ahí un amigo, un parroquiano cualquiera, pero resulta y pasa de que a este parroquiano cualquiera, de pronto su esposa, digamos que tiene una relación fuera o extramatrimonial, esta persona se entera y toma y la mata. Esta persona se convirtió en un asesino de un momento a otro, pero entonces esa persona era totalmente normal y pasó a ser un asesino, porque esa persona de pronto no pudo pensar y decir, ok, mi esposa me está haciendo infiel, ok, cerremos esta puerta, más adelante viene otra y nada ha pasado. ¿Por qué de pronto esas personas toman esta decisión de arriesgarse a hacerlo? Como si sufrieran un bloqueo, que he visto muchos casos donde matan hasta los hijos y todo lo demás. No sé, quisiera que de pronto me sacara de esa duda. Realmente, con respecto a tu pregunta, pues cuando una persona comete un homicidio, ya sea con tu esposa o como lo colocaste tú, el ejemplo de llegó y tomó alcohol y mató a su esposa, es porque generalmente vienen muchos trastornos de la infancia que no se ven reflejados como tal. Las personas no los muestran generalmente cuando conocen a otra persona o esta parte afectiva generalmente puede verse reflejada en necesidad, una emocional, a veces la reflejan por medio de los celos, querer poseer a la persona, querer tener en momentos son descuidados e incluso la persona dice, pero qué desapego conmigo, ¿cierto? Pero de alguna persona sufrió algún tipo de rechazo o abandono con adultez y que no le permitió a su autoestima generar esas habilidades para esto que yo voy a hacer no está bien, tengo que reaccionar, sino que se creen desmerecedores de cualquier cosa que les pueda pasar o que todo el tiempo son víctimas. Los seres humanos no somos víctimas, nosotros simplemente permitimos que las cosas que ven en nuestra vida se den o no se den. Por eso cuando ustedes me están preguntando, es que ¿cómo hacemos para saber conocer a una persona si es buena o mala? No hay términos buenos o malos, simplemente es la estructura que tenga la persona y lo que tú veas reflejado en la persona. Las personas en la vida de otras son espejos, ¿ok? Entonces tú ves una persona que te genera de alguna manera una inquietud, tú dices, esta persona me molesta porque me causa miedo, es como algo que no me gusta. Tú tienes que revisar en tu estructura mental, tu inconsciente, qué es eso que esa persona te está mostrando y que tú no quieres ver. Porque muchas veces tú rechazas personas porque dices, no, es que es muy mal geniada, es muy malhumorado o malhumorada, o es irritante. Y tú dices, pero ¿por qué la rechazo? ¿Cierto? Entonces tengo que ver si esa parte que hay en mí, esa parte de rechazo hacia ese sentimiento quizás yo generar, ¿ok? Entonces yo creería que es fundamental realizar autoevaluación y a partir de ahí mirar con qué tipo de personas es que nos gusta relacionarnos. Muy bien, doctora, muchas gracias. Y ver ese patrón, ver ese patrón, porque si están repitiendo patrones de conocer el mismo hombre o la misma mujer, tiene que ser que hay algo ahí de peso que está haciendo que ustedes conozcan el mismo patrón de persona. Ella es la doctora Mavis Enríquez, es profesional de la salud, es psicóloga, quien nos ha acompañado el día de hoy en el programa denominado Mentes Criminales, Jack el Destripador. Chicos, no sé si tienen alguna pregunta para cerrar. Yo de mi parte ya, mi repertorio de preguntas ha sido ya agotado. El mío también. Muchas gracias a la doctora por habernos acompañado. Ok, gracias a ustedes por haber... de verdad, me siento muy complacida. Que mi Dios los bendiga a ustedes y a todas las personas que nos están escuchando. Amén, doctora. Es usted una persona muy receptiva, muy amable. De verdad que para nosotros ha sido muy valioso tenerla con nosotros para pues despejar toda esta cantidad de preguntas que se vuelven incertidumbre en nuestras mentes para abarcar de la mejor manera toda esta temática. Álvaro, ¿tienes alguna pregunta para el cierre, amigo? No.
de pronto una conclusión. Ok. Entonces, Jack el Destripador era ¿qué tipo de asesino, doctora? Bueno, lo podemos encasillar en un asesino serie, psicópata, de tipo malévolo. Muy bien. Encasillarlo en él. Malévolo. Sí, Un psicópata de perfil malévolo, pero que evidentemente podría fusionarse con los otros 8 perfiles de los psicópatas. No necesariamente tiene que ser radical malévolo, pero ese es el perfil al cual en alto porcentaje pues a nosotros y a la doctora nos parece que debería estar o debe estar Jack el Destripador. ¿Y alguna conclusión? Para la doctora, nuevamente gracias por estar con nosotros. Nos ha servido demasiado todas las guías que nos ha dado acerca de este episodio de Sonámbulos, y a los oyentes, para los oyentes también sé que ha sido muy valioso el gran aporte de la doctora, y ojalá más adelante Dios permita y ella cuente con el espacio para acompañarnos quizás en otros programas. A los compañeros, muchas gracias por este espacio, y para los oyentes esperamos que disfruten de este episodio tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Gracias a todos y nos vemos en una nueva oportunidad. Un abrazo y bendiciones. Ella era Mile Maury, compañera panelista de Sonámbulos. No nos podemos ir sin antes saludar a nuestros oyentes en México, en Perú, en la Argentina, en Uruguay, en la China, en Alemania, en Canadá y en los Estados Unidos, chicos. Es la gente que nos escucha, el programa de Sonámbulos, y yo quiero darle las gracias a la doctora Mavis Enríquez por haber estado con nosotros acá realizando el programa de Sonámbulos. Doctora, muchas gracias, ha sido muy valiosa para nosotros. Gracias a ustedes, Sergio. Gracias a todos, Milena, Álvaro y Sergio. Bendiciones. Álvaro, el cierre. Nuevamente con ustedes. Claro que sí, doctora. Nosotros, dependiendo de las temáticas que tengamos, la vamos a seguir molestando para que esté acá con nosotros, ¿de acuerdo? No es ninguna molestia, para mí es un placer estar con ustedes. Gracias, doctora. Álvaro, pues el cierre es todo tuyo, amigo. No, amigo, nos vemos en una próxima oportunidad, y para nuestros escuchas, ya saben que nos pueden escuchar a través de Spotify, a través de Deezer, y con nuestra nueva incursión en YouTube. Ya saben, no olvides suscribirte a cada una de estas plataformas para que pueda llegarte la notificación de nuestros próximos contenidos. Muy bien, así es. Síganos en nuestras plataformas de alojamiento de podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast, estamos en YouTube, y no solamente seguirnos, también suscríbanse para que activen las notificaciones, y cada vez que nosotros realicemos un programa, ya a ustedes les llegue la notificación de que el nuevo contenido está disponible. A nombre de la doctora Mavis Enríquez, ella es psicóloga profesional de la salud, quien nos acompañó en este programa de Mentes Criminales, hoy Jack el Destripador, a nombre de Mile Maury y a nombre de nuestro director Álvaro Velázquez, Sergio AM, el Señor les bendiga, deseándoles que tengan un gran día, y nos reencontramos en cualquier momento. Chao. Todos los jueves a las 21 horas, Sonámbulos, una puerta al misterio para que ya no camine el sonido. Desde la Tierra Prometida, Barranquilla, Puerta de Oro de Colombia, emite su señal, la estación, música y programación sin fronteras, por siempre joven.